¿Qué tal? Muy buenos días. Felices fiestas, feliz Navidad. Bueno, aprovechando que se acaba el año, no queda nada y que el miércoles hay pleno, pues hemos querido hacer un balance y presentar una moción que se debatirá pasado mañana en el pleno, en la que hacemos balance de lo que ha sido este año desde el punto de vista de la gestión municipal por parte del gobierno, que realmente no ha sido un gobierno. Este año que nos ha puesto a prueba a todos el COVID este ha sido un año singular, un año muy difícil para todo el mundo, para todas las empresas, para todas las familias, para las personas. Es un año en el que se esperaba de un gobierno que viene de unas elecciones con una mayoría de concejales tan rotunda y con unos recursos económicos tan tremendos. Nunca ningún alcalde había tenido a su disposición una cantidad tan ingente de recursos, nunca había podido utilizar los remanentes, nunca había tenido unos recursos tan enormes, también producto de unos impuestos muy grandes. Este año, el año del COVID, ha sido el año de los impuestos más altos de la historia. Bueno, pues este año ese gobierno no ha sido un gobierno, ha sido una pura fachada, un escaparate, un gobierno de fotos, un gobierno de anuncios, un gobierno que ha estado de espaldas a la realidad de la ciudad. Un gobierno de proyectos que se anuncian pero que no se ejecutan, en la tónica habitual, justo en el año en que era preciso y era mucho más importante el ponerse a trabajar y a remar y a remangarse, remangarse los brazos para ponerse a trabajar por la ciudad. No ha querido ver el COVID, Abel Caballero ha querido seguir como si nada y no nos ofreció nada en absoluto. Ha querido disfrazar este año como si fuera un año normal, como si fuera un año como el año 19 y no ha estado a la altura. Nos ha dejado a los vigueses tirados, sobre todo porque nos ha subido los impuestos. Este año, como digo, hemos pagado los impuestos más altos de la historia, pero sobre todo a quien ha dejado tirado es al comercio y a la hostelería, a los que no les ha dado ni un duro, y a la gente que más lo necesita, porque el presupuesto social este año ha sido un verdadero tomadura de pelo, ¿no? El decir que las necesidades sociales de Vigo en un año ordinario son 18 millones, en el año del COVID son 19, pues no podemos decirnos si eso es tomarle el pelo, el temido a la gente, ¿no? Ha sido un año en el que se ha mentido mucho con el COVID, en el que dijo que iban a haber cientos de miles de mascarillas para los vigueses y al final los tuvo que adelantar a un hospital de la ciudad. Ha sido un año en el que dijo que se desinfectaban todos los parques infantiles todos los días y al final tuvo que cerrarlos, según él, porque no tenía dinero para desinfectarlos. Un año en el que anunció un camión que haría una desinfección tremenda en la ciudad, que iba a ser algo impresionante. El camión poco duró, lo justo para hacerse la foto. Ha sido un año en el que se reunió con un comité de expertos para hacer unas ayudas de 1.000 millones de euros a un plan de recuperación económica. No ha hecho nada, se ha reunido con muchos expertos, pero no ha hecho absolutamente nada. Ha sido el año de inaugurar un pabellón como el pabellón de Romil, que nunca se llegó a abrir, o el año de tener cerrados los gimnasios de los pabellones municipales, o el año del que no se puede en las competiciones deportivas utilizar los vestuarios de las instalaciones deportivas municipales. Fue un año también, porque los tienen cerrados, fue un año en el que incluso llegó a querer entregarle los ahorros de los vigueses, los 92 millones de euros de los remanentes al gobierno de Madrid, diciendo que había que hacer un préstamo para luego recibirlo. Era mentira, como todo lo demás, era una mentira absoluta. Se podía gastar el dinero y de hecho lo hizo y nos planteó de esos 92 millones de euros, 35 millones de euros para obras. Nada de gasto social, nada de comercio y a hostelería. Bueno, fue un año en el que empezó ya con una mentira. Si recuerdan ustedes, fue un año en el que había anunciado el alcalde a final de año que Vigo tendría 300.000 habitantes. Poco después le desmentía el Boletín Oficial del Estado, éramos 295.000. Hemos perdido habitantes, pero también hemos perdido más cosas. Hemos perdido liderazgo económico, hemos perdido empleo. Es un año complicado, hay casi 2.000 personas desempleadas más este año que el año pasado, y eso es una cifra que nos debe hacer reflexionar a todos. En cuanto a su política de obras, pues fue el año de cerrar
la Puerta del Sol al tráfico, pero también el año en que la Puerta del Sol no se hizo ninguna obra, apenas se comenzó. Nos anunció este año que iba a peatonalizar también o a prolongar el túnel para que el Duayen y el Paseo de Alfonso fueran peatonales. Lo habíamos pedido nosotros el año pasado, meses antes. Bueno, pues al final la obra sigue ahí, empantanada, sin que se pueda circular por el centro, pero tampoco sin que haya una obra de peatonalización. Apenas acaba de empezar. Tampoco vimos nada del Paseo de Bouzas, que también empezó con una mentira. Dijo que había presentado un proyecto en Costas y anunció el proyecto. En Costas no tenían nada, se hizo público poco después, que incluso meses después del anuncio no se había presentado la solicitud, y se nos ha ido el año sin que se arregle el Paseo de Bouzas y muchas más cosas, ¿no? Muchos más proyectos que se repiten año tras año, pero de los que estos son una muestra de la forma de trabajar del alcalde justo el año en que esperábamos más sinceridad o que esperábamos más esfuerzo y sobre todo más gasto o inversión municipal, que se habrá quedado al final de año por la mitad. No ha querido utilizar los ingentes recursos económicos que los vigueses pusimos en sus manos, ya no ya para hacer lo que había prometido, sino por lo menos para, como digo, ayudar al comercio y a la hostelería. Anunció una Navidad en el mes de agosto, ya por ahí van los tiros, el querer hacer siempre como si no pasase nada, que al final pues ha sido un dinero gastado sin pena ni gloria, porque al final el querer verlas en streaming es algo que no es deseable, ¿no? Para verlas en streaming mejor quedarse en casa. Ha habido este año la noticia, sin embargo, no han sido, en la noticia nacional, en los medios nacionales de Vigo, no ha sido las colas para ver las luces, han sido las colas del hambre, las colas de los comedores sociales, y eso demuestra pues que iba errado el tiro, el alcalde se equivocó, tenía que, a todos nos gusta la Navidad y sin embargo no era el momento de hacer un gasto tan grande, y sí lo era de incrementar el gasto social. De hecho, pudimos ver también que las mayores aglomeraciones de gente no se produjeron en los lugares en donde se controlaba el aforo, sino donde le habíamos avisado que se iban a producir, en el Casco Bello, por ejemplo, ¿no? El día 25, el día 24, en donde no se controló absolutamente el aforo y al final pues se hizo público que había habido muchísima gente allí, ¿no? Y eso que, como digo, estaban avisados, porque lo habíamos advertido en las comisiones informativas que era necesario hacer un dispositivo de cara a la Nochebuena y a Navidad. Es un gobierno en donde no ha habido COVID, como digo, no ha habido ayudas para el comercio y la hostelería. Es un gobierno fake, un gobierno que nos ha dejado tirados a los vigueses en un año en donde cuando más necesitábamos precisamente ese esfuerzo. Y el objetivo nuestro es volver a decir que el año que viene, el año 2021, que todos esperamos que sea el año en que el COVID pase, no va a ser inmediato, y eso es lo que queremos que se tenga encima de la mesa. El año que viene, al menos la mitad del año o más, seguiremos teniendo todavía una importante necesidad social y una importante necesidad de recuperación económica, y lo que queremos es poner el acento en eso. Queremos hacer balance de este año y decir que este año no se han hecho las cosas bien, pero queremos decir que para el año que viene no puede ser así. No podemos hacer como si no existieran el COVID, como si no hubiera ERTES, como si no hubiera paro, como si no hubiera colas en los comedores sociales. No podemos dar la espalda a eso. Ha sido un año en donde también el alcalde nos mintió con la prórroga de Vitrasa, dijo que no iba a hacerlo, luego lo hizo y le prorrogó y nos castigó 5 años más con una prórroga vergonzosa que nos condena a un servicio que no queríamos. Y lo peor de todo es que además le ha indemnizado en una cuantía, que eso sí que fueron las ayudas de emergencia de este año. Dedicó más a indemnizar a Vitrasa por las pérdidas sufridas en el estado de alarma que lo que incrementó el presupuesto social este año sobre el anterior. 2,2 millones para Vitrasa, 1,4 millones para ayudas de emergencia. Y eso es lo que nosotros queremos decir y pedimos que no puede ser esto, que hay que cambiar el paso y ajustar el paso del gobierno a la ciudad. Hay que reconectar
con las necesidades de la gente y no vivir en una realidad paralela, en una ciudad en streaming, en una ciudad irreal. Ese no es el Vigo que está preparándose para afrontar el año que viene, que en cualquier caso esperemos todos que sea un año mejor que el año 2020, pero para que sea un año bueno o un año mejor que el 2020, que seguro lo será, también necesitamos un gobierno mejor, también necesitamos un gobierno mejor, un gobierno que trabaje más y mejor por la ciudad, y eso es lo que queremos poner encima de la mesa el día 29. Esperamos que sea un año mejor para todos, esos son los deseos del Grupo Municipal, que tengamos un buen año, pero nuestra obligación también es decir que para eso necesitamos también que el gobierno mejore un poco, ¿no? Y que se ponga a trabajar por la realidad. Muchísimas gracias y a su disposición para lo que quieran preguntar. ¿Ninguna pregunta? Bueno, pues muchas gracias y si no nos vemos, a los que no veamos, pues feliz año, ¿eh?